Buenas tardes con todos. Bueno, continuando con las telecapacitaciones de Jueves Científico, de hoy 1 de junio del 2023, tenemos como ponente a la doctora Melissa Marisela Martínez Peralta. Ella es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También es médico pediatra por la Universidad Peruana Cayetano Heredia e endocrinología pediatra también por la misma universidad. La doctora es médico asistente de la especialidad de endocrinología pediátrica del Instituto Nacional del Niño San Borja y el tema que nos va a brindar es corticoterapia prolongada en pediatría. Muy buenos días, bienvenida doctora. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tocar el tema de corticoterapia prolongada en pediatría. Los objetivos de esta presentación van a ser conocer los efectos adversos y el seguimiento apropiado en pacientes con corticoterapia prolongada, identificar aquel paciente con riesgo de supresión adrenal que se considere clínicamente significativa, conocer cómo retirar adecuadamente la terapia prolongada con corticoides y para eso vamos a hablar un poco de la fisiología adrenal, cómo definimos corticoterapia prolongada, los efectos adversos reportados asociados a ello, los distintos tipos de corticoides y sus equivalencias, y vamos a hablar también de los factores asociados a la supresión del eje adrenal y cómo pautar ya un esquema de retiro en pacientes que cumplan con estos criterios. Primero, antes de comenzar a hablar de la fisiología adrenal, vamos a ver algunos de los reportes de casos que se han publicado recientemente acerca de complicaciones asociadas a corticoterapia prolongada. Por ejemplo, vemos destacado un reporte de una crisis adrenal aguda en un paciente asmático tratado con fluticasona, que es un medicamento que ampliamente lo usamos en el manejo de asma. Vemos otro paciente que tuvo como complicación un síndrome de Cushing iatrogénico por uso prolongado de corticoides tópicos, un síndrome de Cushing iatrogénico, en este caso por dexametasona oftálmica, otro caso de síndrome de Cushing causado por el uso de glucocorticoides oculares en un niño, y finalmente otro caso de síndrome de Cushing en un paciente con corticoterapia tópica. Vemos muchos casos, en realidad todos estos casos son causas iatrogénicas secundarios a uso inapropiado, ya sea en dosis, tiempo de duración del medicamento que no corresponde para la edad ni para el diagnóstico. Entonces, para entender un poco la fisiología adrenal, debemos recordar que la glándula suprarrenal es la encargada de producir el cortisol endógeno y esto se va a producir a nivel de la zona fascicular. La zona fascicular representa la zona más importante de la corteza adrenal y abarca el 75% de ella. Y como sabemos, la corteza adrenal representa el 90% de toda la glándula suprarrenal. Esta producción de cortisol va a estar regulada por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y va a depender de la producción de CRH a nivel del hipotálamo, que induce la secreción a su vez de ACTH a nivel de la hipófisis y es quien regula finalmente la producción de cortisol interno. Otras cosas que se producen a nivel de la glándula suprarrenal tenemos a nivel glomerular la aldosterona y a nivel reticular los andrógenos. Muchas de las acciones conocidas del cortisol sabemos que están relacionadas a la respuesta adaptativa al estrés y suele producirse más cuando hay procesos agudos como enfermedades, infecciones o alguna cirugía que requiera el paciente. Sin embargo, su acción va más allá de la respuesta adaptativa al estrés y vemos que también influye en la regulación del metabolismo de la glucosa porque genera neoglucogénesis a partir de a nivel hepático, genera también neoglucogénesis a partir de la proteólisis y la lipólisis, y asimismo también sabemos que tiene una gran acción antiinflamatoria e inmunosupresiva, y es por eso que usamos nosotros derivados sintéticos para muchas de las enfermedades que vemos en pediatría. Sabemos que esta producción de cortisol no se produce de manera similar durante todo el día. Vamos a tener un ritmo circadiano que tiene dos picos importantes. El primer pico que se produce entre las 8 y las 9 de la mañana y un segundo pico que se produce alrededor de las 4 de la tarde. Es por eso que cuando nosotros buscamos evaluar la suficiencia adrenal en un paciente, solemos pedirlo durante este horario para tratar de alcanzar el pico más alto. Y a su vez también vemos que hay un nadir que se produce cercano entre las 23 y las 24 horas, que es el punto más bajo de producción.
¿Cuánto es la producción de cortisol endógeno en los niños sanos? Es alrededor de 5 a 7 miligramos por metro cuadrado al día, y en los adultos suele ser un poco más, entre 9 a 11 miligramos por metro cuadrado día. Entonces, cuando nosotros usamos un análogo sintético, que uno de los medicamentos más conocidos es la hidrocortisona, utilizamos hidrocortisona con una dosis mayor a la dosis fisiológica. ¿Por qué? Porque esta dosis mayor va a pasar por un grado, va a tener un grado de absorción a nivel del estómago y finalmente que pase a la vía sanguínea va a ser mucho menor. Y es por eso que si bien la producción endógena de cortisol es de 5 a 7, solemos nosotros usar una dosis más alta cuando hacemos un reemplazo de dosis fisiológica, y esto va entre 10 a 12 miligramos por metro cuadrado día. Debemos conocer que la mayor parte del cortisol está unido a la proteína ligadora de cortisol en un 75-80%, y un 10 a 15% está unido a albúmina, restando solamente 5 a 6% de toda la producción del cortisol, que es finalmente quien pasa a las membranas celulares para ejercer la acción o la respuesta fisiológica en el organismo. ¿Qué pasa cuando nosotros empleamos un corticoide externo? Los corticoides externos como prednisona, dexametasona o hidrocortisona se consideran agentes antiinflamatorios, y de hecho los glucocorticoides son los agentes antiinflamatorios más potentes y nos ayudan definitivamente a controlar muchas enfermedades, pero a su vez ejercen una acción negativa a nivel de este eje hipotálamo, hipófisis adrenal, ejerciendo un feedback negativo a nivel de hipotálamo, es decir, disminuye la producción de SRH, que a su vez también bloquea la producción de ACTH, causando una inhibición, muchas veces transitoria, de la producción de cortisol. Entonces, ¿qué diferencia uno u otro corticoide? Todos los corticoides tienen cierto grado de supresión o riesgo de supresión del eje adrenal, pero lo que va a diferenciar uno de otro es la potencia con lo que suprime el eje y el tiempo de duración de supresión. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre usar una prednisona o un corticoide inhalado como budesonida o dexametasona en vía endovenosa o vía tópica? En el caso de hidrocortisona, sí. La forma de administrarse, el tiempo que se administra el medicamento va a influir mucho sobre este riesgo o capacidad de supresión del eje adrenal. Y dentro de todos los corticoides que usamos en nuestra práctica diaria, probablemente la dexametasona sea el de mayor riesgo de supresión adrenal, porque es de los corticoides con una acción más prolongada y que tiende a usarse muchas veces por temas quirúrgicos durante varias semanas en algunos casos. Cuando nosotros hablamos de equivalencia de corticoides, podemos emplear esta tabla para poder comparar el tipo de corticoides según su tiempo de acción. Dentro de los corticoides de acción corta encontramos a la hidrocortisona. Dentro de los corticoides de acción intermedia encontramos a la prednisona, prednisolona y metilprednisolona, dentro de los más usados. Y dentro de los de acción larga encontramos a la dexametasona. Cuando vemos aquí la comparación de estos medicamentos, vamos a encontrar una diferencia marcada en lo que respecta a la actividad glucocorticoidea del medicamento, siendo en el caso de dexametasona 30 veces mayor a la acción de la hidrocortisona, y teniendo en el caso de prednisona o metilprednisolona una acción intermedia. A diferencia, cuando comparamos la actividad mineralocorticoidea, es mínima o nula en el caso de la dexametasona o metilprednisolona, pero sí tiene una actividad mineralocorticoidea 1 a 1 en el caso de la hidrocortisona. El tiempo de vida o el tiempo de acción, de duración de acción de estos medicamentos, en el caso de hidrocortisona va entre 8 y 12 horas. Es por eso que el intervalo cuando uno administra hidrocortisona suele ser cada 8 horas. En el caso de los medicamentos de acción de intermedia, pueden permanecer en sangre entre 12 a 36 horas, mientras que en el caso de la dexametasona, sí, su tiempo de duración permanece incluso hasta 72 horas después de administrar. Esta equivalencia es importante recordar porque nos va a ayudar a calcular qué pacientes yo estoy con una dosis alta y en qué pacientes estoy con una dosis subterapéutica. Entonces, la equivalencia de los corticoides siempre lo vamos a hacer con el corticoide más
semejante a nuestro cortisol endógeno, que es la hidrocortisona, que es el de menor tiempo de vida media. En caso de hidrocortisona, 20 miligramos de hidrocortisona equivalen a 5 miligramos de prednisona, 4 miligramos de metilprednisolona y en el caso de dexametasona a 0,75. Esta equivalencia siempre vamos a tener que tenerlo en la mente porque cada vez que veamos un paciente que está empleando alguno de estos medicamentos, vamos a sacar una equivalencia y vamos a compararlo con nuestra dosis fisiológica. Que dijimos que la dosis fisiológica, si hablamos de un corticoide sintético como hidrocortisona, es de 10 a 12 miligramos por metro cuadrado. Muchas veces pacientes que están con dosis altas de dexametasona, como 4 miligramos cada 8 horas, y nosotros sacamos la equivalencia, incluso podríamos estar hablando de 200 miligramos por metro cuadrado, que es 20 veces más la recomendación de una dosis de mantenimiento. Entonces, ¿a qué llamamos corticoterapia prolongada? Vamos a definir corticoterapia prolongada como aquel uso de corticoides a dosis terapéuticas mayor o igual a 2 semanas. Dosis terapéuticas son todas las dosis que son mayores a la dosis fisiológica, ¿no? Y para eso es importante tener la equivalencia siempre al lado. Los corticoides finalmente lo vamos a usar todos, independientemente si uno tiene una especialidad o es un pediatra general, forman parte de prácticamente todos los campos clínicos, incluyendo la especialidad de alergia, dermatología, neurología, gastro, hemato y reumatología, así que en algún momento todos vamos a tener que pasar por esto. ¿Qué efectos adversos están relacionados al uso de corticoides? Se han reportado casos de osteoporosis y fracturas, pues luego con el uso prolongado, el riesgo de supresión adrenal, que siempre va a estar presente, riesgo de hiperglicemia o diabetes, y esos muchos casos los observamos en pacientes post-transplantados o pacientes que reciben corticoides por enfermedades autoinmunes. A su vez también produce cierto grado de inmunosupresión, afectación del crecimiento, disturbios psiquiátricos y también enfermedad cardiovascular y dislipidemia. Este riesgo de supresión adrenal, si bien se considera a todo aquel paciente recibiendo más de 2 semanas consecutivas, también puede estar presente en paciente que recibe no dosis prolongada de más de 2 semanas, pero sí dosis acumuladas. Es decir, si tenemos un paciente, supongamos que ya tiene un diagnóstico de asma y ha recibido 1 semana de corticoide iniciando mayo, dejó de tomar el medicamento, tercera semana de mayo, volvió a emplear otra semana de corticoides, al siguiente mes vuelve a emplear otra semana de corticoides. Aquellos pacientes que tienen dosis intermitentes, pero mayor a 3 semanas en los últimos 6 meses, también vamos a considerarlo un potencial paciente con riesgo de supresión adrenal. Y esto es importante saber porque nos pasa muy seguido que mamás que tienen una indicación de usar corticoide en los cuadros de crisis asmática vienen a nuestra consulta y comienzan a prescribirse sin ninguna indicación médica la prednisona. Y la mamá nos dice, sí, todos los meses se enferma de una crisis asmática, así que yo le doy prednisona 2 o 3 días porque sé que le hace bien. Y en realidad cuando vemos las dosis acumuladas de estos pacientes suelen ser muy altas y sabemos que estos pacientes tienen un riesgo de supresión del eje. El paciente con clínica de insuficiencia renal, es decir, aquel paciente que luce Cushing a la ectoscopía, no es necesario cumplir con estos criterios, pero claramente tiene características de un paciente con supresión del eje adrenal. Y otro punto importante son aquellos pacientes que pueden o no estar tomando de manera regular el corticoide oral, pero que sí tienen dosis altas de corticoides inhalados por 3 a 6 meses, que consideramos ya una dosis alta de corticoide inhalado en el caso de fluticasona, mayor o igual a 500 microgramos al día, y en el caso de budesonida o beclometasona, mayor a 1000 microgramos al día, que bueno, va a depender de la composición del inhalador, pero generalmente más de 4 PAF al día, ya estamos hablando de una dosis alta, y si lo empleamos por mayor a 3 a 6 meses, uno debería estar pensando en la posibilidad que este paciente pueda tener supresión del eje. Es por ello que el manejo de las distintas patologías que requieran corticoides inhalados van por escalones. No es que nos quedamos con la dosis alta de corticoides, sino seguimos escalando hacia otro tipo de medicamentos.
Y otro caso particular en aquellos pacientes que tengan terapia combinada con fármacos como antifúngicos o antirretrovirales. Entonces, todos los efectos adversos han sido estudiados a través de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y, por ejemplo, tenemos una revisión sistemática del año 2017, donde evaluaron los efectos adversos reportados en pacientes con corticoterapia prolongada. Y aquí incluyeron 101 estudios que incluían 33 cohortes prospectivas, 21 ensayos randomizados controlados, 21 series de casos y 26 reportes de casos, que en total hacían una población de 6.817 niños con una edad comprendida entre 28 días y 18 años de edad. Y este estudio buscó evaluar qué efectos encontraban con el uso de corticoides orales por más allá de 15 días. ¿Qué fue lo que encontraron? Que de toda la población, el 63.3% tuvo algún reporte de efecto adverso, más de la mitad de los pacientes. Y dentro de lo más característico fue la paresia cushingoide, hasta casi en un 20% de los casos, y de hecho que es una de las cosas que más vemos en nuestra práctica clínica. Pacientes con estas estrías violáceas que tienden a ser bastante anchas, que no es la estría típica por ganancia de peso, pacientes con caritas en fase de luna llena, la presencia de telangiectasias, presencia de hipertricosis, flash o eritema facial, y la hipertricosis en algunos de nuestros pacientes, ¿no? Y todos estos pacientes con historias claras de exposición prolongada a corticoides, ya sea orales, endovenosos, en algunos casos incluso tópicos, ¿no? Aquí vemos algunos otros hallazgos, la aparición de vello a nivel del pubis y también las telangiectasias en el rostro. Pero esto fue en relación a las cosas que ellos visualizaban a la ectoscopía, ¿no? Que era algo clínico. Además, paralelamente hicieron una evaluación de los efectos adversos que sí podían medirlo a través de exámenes auxiliares y se encontró que haciendo una evaluación del eje adrenal, y aquí usando no solamente el cortisol AM, sino también test de estimulación, encontraron que de estos pacientes con 2 semanas a más de corticoides, 58% tenía supresión del eje adrenal. Y otros hallazgos importantes que eran hallazgos evaluados a través de la curva de crecimiento, fue ganancia de peso en 21% de los pacientes y retardo de crecimiento en 18% de los pacientes. Algo adicional que fue bastante frecuente fue también la disminución de la densidad mineral ósea en un 21% de los casos, pero que esto es algo un poco más difícil de evaluar porque hay que pedirle un estudio de densitometría ósea. En cambio, algo clínico que es fácilmente identificable es esta falla de crecimiento, sí con ganancia de peso. Y esta es la curva de crecimiento de uno de nuestros pacientes, que fue un paciente de 9 meses que había tenido historia de recibir corticoides orales por episodios de cuadros respiratorios que la mamá siempre le medicaba porque en algún momento vio que le hizo efecto, y vimos cómo fue un niño que incluso antes de iniciar la lactancia comenzó a tener una ganancia rápida de peso, incluso ya no salíamos de la curva, y comenzó a tener una falla importante en la curva de crecimiento de un percentil 50, ya para los 9 meses estábamos casi ya en el percentil 3. Siempre que ustedes tengan esta curva, les tiene que llamar la atención y hacer sospechar de una endocrinopatía, porque no es el hallazgo habitual. Paciente que gana de peso generalmente es un paciente que tiende o a mantener la curva o tener una curva de talla en ascenso, pero cuando tenemos estos dos hallazgos conjuntamente, uno tiene que sospechar que algo más está pasando. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento o la evaluación en pacientes con corticoterapia prolongada? Si yo ya sé que este es un paciente que crónicamente va a necesitar corticoides, voy a hacer una evaluación inicialmente de la parte física y voy a hacer una evaluación antropométrica completa. Para eso siempre debo tener una curva de crecimiento para poder percatarme de estas alteraciones, que incluya peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial. Y en la evaluación de exámenes auxiliares, hemograma, glucosa, perfil lipídico, que son las cosas más básicas, y en casos que yo sé que un paciente va a recibir más allá de 3 a 6 meses, el corticoide sí sugieren una densitometría mineral ósea.
Esta densitometría mineral ósea solo en casos de aquellos pacientes que ya se prevé una corticoterapia prolongada, como el caso de pacientes con enfermedades autoinmunes, como es el lupus eritematoso sistémico, o en caso de pacientes de repente renales que son dependientes de corticoides. Y se repite en intervalos en caso exista la presencia de algún factor de riesgo adicional. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que no se haya retirado todavía el corticoide, que tenga fractura de huesos largos con traumatismos leves, que tengan dolor de espalda en un paciente con corticoterapia prolongada es muy importante porque puede ser un signo de una fractura vertebral y ya no se estaría hablando de la presencia de osteoporosis como complicación, la disminución del Z-score de la columna, disminución de la velocidad de crecimiento o clínica de síndrome de Cushing. Y se hace un monitoreo de la curva de crecimiento cada 6 meses, ¿no? Para evaluar la velocidad del niño. La presencia de hiperglicemia o incluso diabetes inducida por corticoides también es algo que nos ha tocado evaluar sobre todo los pacientes hematológicos que reciben corticoterapia a altas dosis. Entonces, uno debe siempre realizar un tamizaje de síntomas clásicos cada vez que ve al paciente en la consulta, incluyendo preguntas como cuánto está ingiriendo de agua, se despierta de madrugada a tomar agua, se despierta para ir al baño, se orina en la cama, ha tenido historia de pérdida de peso, porque sí, podrían ser algunos pacientes que debuten con diabetes o hagan una hiperglicemia durante los primeros días de inicio de tratamiento. Entonces, cuando monitorizamos esto, sí, lo monitorizamos la glucosa por 48 horas cuando recién empiezan el tratamiento en los pacientes que están hospitalizados y luego ya se puede ir espaciando si es que no hay ningún síntoma adicional. El test de tolerancia a la glucosa se reserva solo para aquellos pacientes que sean obesos o con múltiples factores de riesgo y recomendamos hacer una evaluación oftalmológica anual y una evaluación precoz en caso de síntomas de catarata. Y algo que justamente es el tema de hoy es hablar de la evaluación del eje adrenal, porque dijimos que más de la mitad de los pacientes con corticoterapia más allá de 2 semanas van a tener una supresión del eje adrenal. Entonces, ¿qué factores van a influir en la supresión del eje adrenal? Bueno, dijimos hace un momento que los corticoides análogos sintéticos causan una insuficiencia adrenal secundaria al inhibir el eje hipotálamo hipófiso adrenal. ¿Qué es lo que se ha encontrado en los diferentes estudios? Este fue un estudio bastante antiguo, pero con mucha información, que incluyó a 23 pacientes entre 11 a 15 años, que eran niños con diagnóstico de asma, y hicieron una evaluación preliminar para ver la evaluación del eje adrenal según el número de eventos de uso de corticoides que habían tenido en el último año. Entonces separaron 3 grupos de pacientes, aquellos pacientes que habían usado en promedio menos de una vez al año un curso de corticoides, el segundo que era el grupo control, o sea, podría haber usado como que no, entre 0 y 1 vez por año. El segundo grupo fueron pacientes que requirieron 2 cursos de corticoide, 2 a 3 cursos de corticoide por año, y el tercer grupo de pacientes fue el que además del corticoide oral requirió un corticoide inhalado. Y en estos 3 grupos hicieron una evaluación del eje adrenal. Estos pacientes no tenían historia de corticoterapia más allá de 2 semanas, sino tenían 2 cursos menores a 7 días, pero en ocasiones repetidas. ¿Qué es lo que se vio en esta comparación de los pacientes? Que aquel paciente que había utilizado corticoides orales en promedio 4 veces durante el año, más un corticoide inhalado, tenía menor respuesta al test de estimulación con ACTH en lo que respecta a los valores de cortisol. Y los hallazgos fueron muy similares en aquellos que usaron 3 veces de manera aislada en comparación al grupo control. Entonces, obviamente esto nos va a dar como conclusión que nosotros tenemos que estar atentos al número de cursos de corticoides que estoy usando en un paciente por año, y si además adiciono otro corticoide, como en este caso el inhalado, tenemos un factor de riesgo adicional para supresión del eje. La supresión del eje es mucho más potente en aquel corticoide de acción prolongada. Como dijimos, la dexametasona es hasta 25 a 30 veces más potente que el cortisol normal y por lo tanto tiene mayor posibilidad de suprimir el eje adrenal.
En el caso de prednisolona, triamcinolona o metilprednisolona, que son corticoides de acción intermedia, estos producen una supresión moderada del eje. Y en los casos de corticoides de acción corta, hidrocortisona o de Flazacort, son los que tienen, si bien pueden suprimir el eje, tienen menos capacidad de supresión del eje. Se reportó aquí un estudio adicionalmente de aquellos pacientes para evaluar la susceptibilidad genética a supresión adrenal en niños con corticoterapia prolongada. Esto no fue directamente el objetivo del estudio, pero fue un hallazgo incidental. Entonces, aquí evaluaron niños con asma con uso de corticoides inhalados de 25 centros alrededor del Reino Unido y siguieron una corte de pacientes de 499 niños y buscaron evaluar básicamente una alteración puntual a nivel de polimorfismo de nucleótidos simples que estaban asociados a supresión del eje adrenal. Y esto que encontraron en este estudio, que aquellos pacientes que presentaban esta alteración a nivel genético tenían mayor riesgo de supresión adrenal en comparación a aquellos pacientes que no presentaban esta mutación puntual. ¿Cuál era la relevancia de hacer este estudio, de tener este hallazgo? Es que aquellos pacientes que yo sé que tienen asma y que si yo les hiciera un estudio genético inicial y encontrara esta alteración, yo debería optar por seguir a un siguiente paso en el escalón del tratamiento y no seguir insistiendo con el uso de corticoide inhalado o probablemente no emplear dosis altas porque tendrían un mayor riesgo de supresión del eje renal. Ellos encontraron que el número necesario a tratar tendrían que ser 27 niños, que tendrían que hacerse un estudio genético y que se beneficiaría de tener una terapia alternativa para el manejo de la enfermedad de fondo. Ahora, esto aún no es tan fácil de realizar, dado que sabemos que son estudios costosos, pero con el tiempo probablemente podamos hacer estudios más dirigidos para poder orientar nuestra práctica clínica. ¿Qué otras cosas influyen en el riesgo de supresión adrenal? Hablamos del tipo de medicamento, eso es importante, varía si es un fármaco de acción corta o de acción larga. Además de eso, la forma de preparación del medicamento, si ese es un medicamento oral, inhalado o tópico. El momento del día en que lo administra también es importante, definitivamente las dosis y el tiempo de duración, así como el régimen, si es un régimen cada 24 horas o cada 12 horas, mientras más número de veces lo administro durante el día, mayor riesgo de supresión adrenal, y la edad y sexo del niño también son importantes. Entonces, ¿cómo hago yo esta diferenciación de entre quién tiene más riesgo versus menos riesgo? Las dosis terapéuticas, es decir, las dosis más altas, tienen mayor riesgo en comparación a las dosis de mantenimiento, que eso lo comparamos con la dosis fisiológica. Dar dosis divididas tiene mayor riesgo de supresión en comparación a dosis única. Ahora, esto no implica que yo tenga que cambiar mi manejo, porque el manejo del tratamiento depende de la patología de fondo. Si su medicamento requiere administrarlo 3 o 4 veces al día, porque ese es el esquema del tratamiento, ese va a ser el manejo. Esto nos permite solamente clasificar al paciente de riesgo para ver si necesita un destete o no. Las dosis nocturnas son los que tienen mayor riesgo de supresión adrenal porque tienen un impacto sobre el cortisol de la mañana. Las dosis diarias tienen mayor riesgo en comparación a las dosis en días alternos. Los corticoides de acción prolongada, de uso sistémico y uso prolongado tienen mayor riesgo si lo comparo con la de acción corta, o sea, uso tópico o uso corto. Se ha hecho una revisión sistemática que esta fue realizada incluyendo tanto adultos como niños, que incluyeron 3.753 pacientes y compararon todas las formas de administración del corticoide. ¿Qué encontraron aquí? Que la forma de administración oral en comparación con la inhalada o la tópica era el que tenía mayor riesgo de supresión adrenal, y algo muy similar que si bien no se ve mucho en la parte pediátrica es también la administración intraarticular. En el caso del tiempo de duración del medicamento, claramente se vio una mayor riesgo de insuficiencia renal a mayor tiempo de medicamento, y claramente se vio lo mismo con mayor dosis del medicamento. Entonces, tiempos prolongados y dosis altas del medicamento son los que inducen mayor riesgo de insuficiencia renal.
Entonces, volviendo a los casos que le presentamos al inicio de la presentación, ¿cuál fue lo común en todos estos pacientes? Que ninguno de estos pacientes siguió un esquema de tratamiento adecuado. Entonces, si bien hubo una prescripción inicial, en la mayoría de casos fueron pacientes que o no entendieron la forma de prescripción o básicamente vieron que lo necesitaba porque veían una mejoría y lo mantuvieron fuera de la dosis prescrita. Por ejemplo, en estos casos, este fue un paciente con fluticasona inhalado que estuvo 7 años recibiendo una dosis prolongada de fluticasona, a los 7 años, perdón, recibió una dosis continua de 4 años de corticoides. Este otro paciente que era de 1 año, por una dermatitis de pañal, le indicaron hidrocortisona con betametasona tópico y la mamá decidió prolongarlo, el papá, durante 8 meses el tratamiento. En este otro caso, un prematuro de 26 semanas que a los 4 meses le indican un corticoide nasal para el manejo de la congestión nasal, y esto fue un tiempo prolongado, en este caso un paciente sobre todo por la edad y el antecedente de prematuridad. Y también en este otro caso se aplicó dexametasona ocular cada 2 horas durante 6 meses continuos, que causó también insuficiencia renal. Y en este otro caso, similar a la paciente con dermatitis de pañal, le indicaron aplicar betametasona, que la mamá lo aplicó en todo el cuerpo durante 3 meses continuos. Entonces, así como vimos en los casos de corticoides inhalados y orales, los corticoides tópicos no están exentos de producir una supresión del eje. Lo difícil, claro, es poder determinar qué dosis con precisión obviamente va a causar la supresión, porque no es lo mismo aplicar una capa delgada del corticoide, una capa gruesa, no es lo mismo aplicar solamente el brazo, aplicar todas las piernas. Entonces, dado que hay tantas variables que influyen en el corticoide tópico, es que uno compara aquí el tipo de corticoide que está usando y lo va a diferenciar según la potencia del corticoide que emplea. Probablemente de todos los corticoides que vemos aquí, los más usados en nuestra práctica clínica están de los que se encuentran dentro de una acción potente, como betametasona o hidrocortisona o metilprednisolona tópica. Esta revisión sistemática incluyó una evaluación de 371 niños que habían usado corticoides tópicos entre 2 a 4 semanas, pero solamente incluyeron los de baja a moderada potencia, porque sabían que los de alto era muy difícil que se prolonguen tanto tiempo. Entonces, compararon los de potencia moderada, que eran los del grupo 4 y 5, y los de baja potencia, los del grupo 6 y 7. Que encontraron que de todos los pacientes que habían usado corticoides tópicos de 2 a 4 semanas, el 3% de pacientes de los que usaron de la acción moderada tuvo insuficiencia renal a través de la evaluación del test de estimulación de CTH, mientras que el 2% en aquellos con potencia baja. Ahora, esto no implica que haya clínica en ese momento, pero hay un riesgo de desarrollar una insuficiencia renal ante un estrés agudo. Entonces, ¿qué factores están asociados a mayor riesgo de insuficiencia renal? Los usos de corticoides tópicos de mayores potencia, la aplicación en una gran área de la piel o durante periodos prolongados, y es por eso que hay que especificar siempre al paciente la zona donde se va a aplicar, porque a veces el paciente decide o la mamá decide aplicar en zonas más allá de lo que corresponde, aplicarlo bajo oclusión o en áreas de flexión, en áreas donde hay mayor propensión al roce, o usar con otro medicamento en paralelo. Entonces, ya conociendo todos los riesgos que existen con el uso de corticoides, y es importante conocer cuáles son los esquemas de retiro, dado que el tratamiento finalmente depende del médico tratante. No existe un consenso y no hay una práctica clínica que se acepte en todos los sitios. Muchas veces cada institución tiene su propio esquema de retiro, y la tasa de reducción del corticoide es variable, muchas veces depende de la enfermedad de fondo, y hay algunos casos en donde existe una morbilidad significativa agravada por el corticoide que nos obliga a retirar el corticoide rápidamente, ¿no? Como son los que vemos aquí. El caso de queratitis herpética, diabetes no controlada, hipertensión severa, probablemente ahí no vamos a hacer un destete lento, sino va a ser un destete rápido o retirarlo inmediatamente. ¿Qué factores vamos a considerar a la hora que decidimos realizar este inicio del destete del medicamento? Uno, si este paciente tiene una enfermedad de fondo que se puede reactivar o no.
Por ejemplo, si es un paciente que requirió corticoides por una lesión en piel que no tiene una capacidad o no es una cosa que ya se controló y no hay posibilidad que se reactive, esta reducción debería ser más rápida para llegar a la dosis fisiológica. Pero si es un paciente con un lupus o un síndrome nefrótico que tiene riesgo de reactivación, probablemente yo voy a considerar si la enfermedad está bien controlada o no antes de retirar el corticoide. ¿Cómo hacemos este retiro? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el corticoide y esto es lo más importante. Tenemos que sustituir el corticoide de acción prolongada por uno de acción intermedia o corta. O si ya estamos con un corticoide de acción corta, perfecto, hacemos el destete a partir de ahí. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vemos que pacientes que están, por ejemplo, con un corticoide de acción larga, con la dexametasona, ya uno decide, va a hacer el destete y vemos que el destete se lo hacen con dexametasona. El problema cuál es, que seguimos usando un corticoide que sigue causando mayor supresión adrenal. Y hasta que lleguemos a una dosis fisiológica, de repente pasan 2 semanas más todavía con dosis altas, entonces estoy creando más bien un círculo vicioso. Entonces, apenas yo sé que este paciente ya no amerita el efecto antiinflamatorio del medicamento, voy a rotar a uno de menor acción. 2, tenemos que modificar las dosis múltiples a una posología de 1 o 2 veces al día y aquí va a depender del medicamento que estoy usando para hacer el destete. Y este es un promedio, en realidad varía de la patología de fondo y el tiempo de uso, pero recomiendan entre 20 a 25% de la dosis y hacer esta reducción entre 2 a 7 días hasta alcanzar la dosis fisiológica. Entonces, esto va a depender mucho y esto uno evalúa cuánto tiempo lo ha usado, qué medicamento usó, existe un riesgo de reactivación de la enfermedad o no, y en base a todos estos parámetros yo ya voy a definir si elijo 2, si elijo 5 o si elijo 7 días para hacer el retiro. Entonces, paciente en menos de 2 semanas, la gran mayoría en realidad no necesita destete, se puede suspender abruptamente, salvo que haya una característica clínica clara de un síndrome de Cushing a lectoscopía. Aquel paciente que recibió entre 2 a 3 semanas de corticoide, lo voy a destetar rápido, no lo voy a hacer tan lento, entre 1 a 2 semanas ya debería estar fuera el corticoide y haber llegado a dosis fisiológica. Y aquel que lo usó más allá de 4 semanas, voy a tratar de disminuirlo lentamente, debería llegar a la dosis fisiológica en 1 a 2 meses. Una vez que yo ya hice este retiro progresivo, voy a solicitar la evaluación del cortisol de las 8 a.m. por el ritmo circadiano. Y para tener esta evaluación de cortisol, yo ya debo tener el paciente con dosis fisiológica. Dijimos de 10 a 12 en hidrocortisona, el equivalente a 2.5 por metro cuadrado de prednisona o prednisolona. Si mi dosaje de cortisol es menor a 3, yo tengo que asumir que este paciente sigue estando con un eje suprimido y debo continuar el reemplazo fisiológico reevaluando el eje cada 3 meses. Si este paciente tiene un valor por encima de 20, debería detener el tratamiento porque ya recuperó la supresión del eje adrenal. Sin embargo, en la mayoría de pacientes tenemos este periodo de ventana gris entre 3 y 20 microgramos y lo ideal sería realizar un test de estímulo con ACTH. Lamentablemente en el país no contamos por el momento con este estudio. Entonces, lo que solemos hacer es mantener la medicación un tiempo más y repetir dosajes de cortisol 8M y dependiendo del diagnóstico por el cual se le empezó, evaluamos la posibilidad de retirarlo antes con valores menores a este rango. Adicionalmente, al paciente que ya se encuentra con dosis fisiológica, se da alguna recomendación que son las pautas de estrés para el manejo de corticoide en caso necesite o duplicar o triplicar la dosis por si hay alguna interrecurrencia, porque sabemos que el cortisol aumenta como respuesta adaptativa de distintos estímulos como infecciones, cirugías menores, sepsis, shock. Entonces, si yo sé que mi paciente se está yendo de alta con una dosis fisiológica y este paciente cursa con un cuadro menor con fiebre, el cuerpo en una situación normal debería duplicar o triplicar su valor de cortisol endógeno. Al no poder hacerlo el paciente por su propia cuenta, nosotros le indicamos incrementar la dosis al doble de lo normal durante 48 o 72 horas y luego retornar a su régimen habitual.
Sin embargo, va a haber situaciones donde ya no es un estrés tan leve, sino es un estrés moderado, como una neumonía o una gastroenteritis severa que requiere hospitalización. En ese caso voy a administrarle hidrocortisona endovenosa a 50-75 miligramos por metro cuadrado endovenoso, sobre todo porque en muchos de estos casos hay intolerancia oral o por algún motivo permanecen en NPO. Y voy evaluando para poder rápidamente en 1 o 2 días retornar a la dosis habitual. Pero si es un paciente que va a entrar a una cirugía mayor o está en shock, voy a usar el manejo de insuficiencia renal en shock, que es una dosis ya más alta, que va alrededor de 100 miligramos por metro cuadrado de hidrocortisona cada 6 horas y voy a hacer el destete dependiendo de la respuesta del paciente. Cuando uno realiza el destete del corticoide, pueden existir algunas complicaciones durante el destete. Uno, que mientras que yo estoy haciendo el descenso, encuentre síntomas y características bioquímicas de insuficiencia renal. Y esto es porque se ha visto que incluso pueden estar pacientes con sintomatología de insuficiencia renal, incluso estando con una dosis más alta de la fisiológica. ¿Por qué? Porque puede haber una adaptación, una respuesta al medicamento. Entonces, no podemos hacer un retiro rápido si es que vemos que hay una sintomatología que nos llame la atención. Entonces, el incorrecto retiro de corticoides, vamos a ver que es la principal causa de crisis adrenal e insuficiencia renal secundaria. El paciente que estuvo 6 meses con corticoides y se lo retira en una semana puede causar una insuficiencia renal secundaria, o si es que hay una enfermedad de fondo que no estaba bien controlada, podremos reactivar la enfermedad incluso. Hay otro cuadro que ese es el síndrome de retirada de corticoides, donde el paciente presenta síntomas de debilidad, cansancio, incluso ya con un eje que sabemos que está reemplazado con una dosis 3, 4, 5 veces más allá de lo normal, pero se cree que existe cierta dependencia física o biológica, dado que el paciente ha estado tanto tiempo con corticoides que es acostumbrado a esas dosis tan altas de corticoides, y cuando uno hace un destete muy rápido, puede empezar a sentir síntomas de dependencia o necesidad del corticoide. Entonces, lo que se hace en estos casos es hacer un destete más lento, regresar a la dosis previa que tenía antes de esta última reducción y mantenerlo más tiempo antes de continuar el descenso. La reactivación de la enfermedad de fondo muchas veces nos va a obligar a regresar rápidamente a una dosis terapéutica, y de repente estábamos a mitad del destete, ya vamos a llegar a la dosis fisiológica y nuevamente se reactiva la enfermedad. Ahí sin duda tenemos que regresar a la dosis terapéutica e ir planteando qué otro manejo se le va a dar según el diagnóstico que tenga el paciente. Entonces, ya habiendo visto un poco de los esquemas, las formas de retiro y qué pacientes están en riesgo, tenemos como conclusión ahora que todo paciente que emplee corticoides a dosis suprafisiológicos por más de 2 semanas se encuentra en riesgo de lenta recuperación del eje adrenal, porque todos van a llegar a suprimir el eje, pero el que lo usa más de 2 semanas es el que tiene más riesgo que no se recupere rápidamente. Y no olvidar que aquí vamos a incluir también aquellos pacientes con corticoides tópicos y aquellos pacientes con dosis repetidas de corticoide, que es la dosis acumulada. Además de eso, debemos recordar que la dexametasona y la prednisona, que son dos de los medicamentos que más usamos en nuestra práctica pediátrica, forman parte del grupo de corticoides con gran posibilidad de supresión del eje adrenal, y que debemos siempre monitorizarlo, sobre todo si son pacientes que requieren crónicamente usar por patologías que requieren cursos cortos, y tener registrado qué tan frecuente es su uso. Y siempre sugerimos hacer un destete lento y progresivo en pacientes con riesgo de insuficiencia renal o con clínica de síndrome de Cushing, con el fin de evitar todas las complicaciones asociadas que mencionamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. Si tenemos una pregunta que nos dice, corticoide en crema por un periodo prolongado, ¿se va a producir algún problema renal a partir de qué tiempo? Renal, no, básicamente el problema es la insuficiencia adrenal, ¿no? Si bien el riesgo es bajo con el uso de corticoides tópicos, como les mencionaba cuando hicimos la comparación, ¿no? Un corticoide oral más de 2 semanas de uso
tiene más del 50% de riesgo de supresión del eje adrenal. Pero en el corticoide tópico, que es menos cantidad y generalmente la absorción es menor, entre 2 a 4 semanas de uso, que es un tiempo similar, el riesgo de supresión del eje es del 2 al 3%. Obviamente eso va a ir incrementando si yo uso mayor dosis, mayor cantidad o por tiempos prolongados. Muchas gracias, doctora. No sé qué recomendaciones Perfecto. nos podría brindar. Bueno, finalmente solo para recordar que todo paciente que tenga uso de corticoides, ya sea crónico o ya sea con dosis intermitentes, requiere que el pediatra monitorice curva de crecimiento. Y eso es muy importante porque muchas veces de repente la mamá ni se va a acordar, no sabe el número de veces que lo usó, pero la curva de crecimiento nos va a dar muchas luces de que este paciente pueda tener una alteración del eje, porque claramente vamos a identificarlo a través de que el niño que no crece adecuadamente y que tenga una ganancia en exceso. Entonces traten que siempre en sus historias clínicas incluir una hoja de monitoreo donde esté graficada la curva de crecimiento tanto en talla y de preferencia índice de masa corporal, que tenemos ya curvas de índice de masa corporal desde recién nacido hasta los 20 años, y que además de eso, si en caso requieran una corticoterapia prolongada y no podemos tener la facilidad de derivarlo al especialista, tratemos de usar siempre el monitoreo de todas las cosas que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Evaluar su glucosa, evaluar un perfil lipídico, evaluar crecimiento y en algunos casos determinados también la evaluación de salud ósea. Sí, acá me comenta también que sí, es cierto que a veces usan en la dermatitis de pañal las mamás, sobre todo la automedicación de los corticoides tópicos y muchas veces se usan no solo por tiempos prolongados, sino por extensiones bastante amplias en lo que va en un paciente que es tan pequeñito, que puede ser un recién nacido, un lactante menor, y son los que tienen mayor riesgo de supresión. Entonces, el tiempo de tratamiento para dermatitis de pañal siempre va a ser prescrita por el dermatólogo. Entonces, uno no puede automedicar el uso de corticoides. Siempre el dermatólogo o el pediatra que evalúe el tema de dermatitis de pañal va a evaluar la extensión, el compromiso y en base a eso va a determinar el uso de un tratamiento. Y recordar pues que siempre uno tiene un arsenal terapéutico para el tratamiento de diferentes patologías, ¿no? Tanto para la dermatitis de pañal como para el asma, los corticoides solo son la punta del iceberg de una serie de medicamentos que se pueden emplear. Dice cuáles son las repercusiones a largo plazo de los corticoides inhalatorios en el tratamiento del asma. Claro, el corticoide inhalado ampliamente lo usamos en la mayoría de nuestros pacientes pediátricos. Muchas veces cuando se usan por tiempos cortos, menores de 3 meses y por dosis terapéuticas, que son dosis moderadas, no hay problema. Estos pacientes no van a tener este riesgo de supresión del eje adrenal y uno puede usarlo como dosis intermitentes. Muchas veces se usa, sobre todo en los periodos de invierno, donde hay más riesgo de infecciones respiratorias. El problema viene no con el uso del corticoide inhalado directamente, sino con el tiempo del uso del corticoide y prolongar el tiempo de uso con dosis altas del corticoide. Entonces, en esos casos en particular es donde se ha visto que estos pacientes tienen riesgo de supresión adrenal, como el paciente que presentamos en el reporte de caso clínico. Este es un paciente que no es que usó el corticoide inhalado y hizo una insuficiencia renal, usó el corticoide inhalado de manera inapropiada durante 4 años consecutivos, sin ningún descanso, sin un tiempo para que recupere el eje adrenal. Muchas gracias, doctora. Bueno, la Oficina de Docencia e Investigación agradece su gentil participación como ponente el día de hoy y además por haber compartido su experiencia profesional con todos nosotros. También agradecemos a nuestros participantes y los esperamos el próximo jueves con otro tema de telecapacitación de jueves científico. Muchas gracias, doctora Martínez. A ustedes, muchas gracias.